Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué es la sociología de la literatura? ¿Cómo afecta a nuestro ejercicio como escritores el comprender la interrelación que puede existir entre la sociedad y nuestros textos? ¿Cómo afecta además esta visión aquella proyección romántica del creador increado? Vamos a conversar un poco sobre todo esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. En episodios anteriores, cuando estuvimos haciendo ese contraste entre las visiones esencialistas de la literatura, es decir, las que parten de la premisa que la literatura tiene unos elementos inherentes, inmanentes, que la constituyen como tal, independientemente del tiempo, del momento, del lugar histórico, y visiones relacionales donde la literatura está vinculada mucho y obedece mucho también a un entorno social. Evidentemente y por excelencia, por antonomasia, la sociología, esta ciencia social tan importante que nos ayuda a comprender nuestro desarrollo comunitario y nuestras conexiones como sociedad, como miembros de un grupo social, comenzó a explicar desde muy temprano, desde su perspectiva imbuida por el positivismo decimonónico y también, por supuesto, lo que ocupó buena parte del siglo XX, esa visión según la cual se buscaba entender de una manera científica, a modo de las ciencias preantrópicas o las ciencias puras, ¿no? Se buscaba entender la sociedad. Emilio Durkheim, el padre de la sociología, en un texto denominado Las reglas del método sociológico, comienza a definir lo que es un hecho social. Grosso modo, vamos a decir que el hecho social es un hecho primero que es preexistente al sujeto, que lo afecta directamente, que no depende de la constitución biológica o psicológica de un individuo, sino que depende del medio social. El hecho social, Durkheim lo veía como eso, como un hecho, como algo que existe independientemente de la voluntad del sujeto. Y de allí él comenzó a examinar la sociedad, es decir, la familia, la escuela, el lenguaje de lo que nos vamos a ocupar hoy en la parte literaria es un hecho social, no depende de usted. Cuando usted nace en una comunidad, ¿qué idioma habla? Ya eso está establecido previamente por la sociedad. Gustav Larsson, un académico de la época de principios del siglo XX, 1904, con ayuda de Emilio Durkheim en cuanto a la situación logística y demás para poder dar esas conferencias, comienza a desarrollar una serie de charlas alrededor de lo que Gustav Larsson, que también estaba de acuerdo con las ideas y el estudio sociológico del entorno humano como Durkheim, comenzó a estudiar y a postular lo que él llamó en una charla, pues, historia literaria o historia de la literatura y sociología, lo que él consideró eran 6 leyes de la historia literaria. Hay que comprender entonces que, como lo hemos visto, en una perspectiva relacional donde lo central no es el creador como tal. Eso no significa que él niega la dimensión individual creativa del escritor, sino que él dice el fenómeno literario es un hecho social, entendiéndolo como lo hacía Durkheim. Es decir, y de allí más adelante se fue desprendiendo porque la sociología se especializó como una ciencia social y la literatura siguió por su lado y han tenido ese interjuego de fuerzas, esa dialéctica, ¿no? Y actualmente existe algo denominado dentro de la sociología del arte, algo que se llama sociología de la literatura. Pero hoy no vamos a hablar de, digamos, las distintas propuestas que ha dado, sino vamos a centrarnos un poco en el origen, para tener quizá un orden y hacerle un seguimiento. Entonces, desde esa visión de mundo, la idea romántica eh, del creador increado, del creador como un motor de alguna forma, como la causa eficiente, la causa de toda la literatura, esa idea se queda un poco por tierra. Asimismo, los enfoques puramente formalistas o textuales de la literatura, que son inmanentes, que dicen que ahí está en la forma de lo que es la literatura, y la sociología, sobre todo en ese momento, y en especial este autor, Gustav Larsson, comienza a decir un momento, el fenómeno literario es esencialmente un hecho social, con lo que eso conlleva, o sea que es preexistente al sujeto que lo condiciona. Existe, por supuesto,
una dimensión individual del escritor, pero la tarea del crítico no es tanto centrarse en esa figura individual, sino hacer una especie de arqueología, una especie de estudio, de restitución de cómo surge la obra en las condiciones de producción, teniendo en cuenta no únicamente al autor como figura central, como genio creativo, sino a la sociedad de su tiempo y a cómo es recibida esa obra. Entonces, desde ese enfoque de la naciente sociología, principio en este caso, el principio del siglo XX, esta conferencia se dio en 1904, esa primacía del autor es sustituida de alguna forma y el individuo como tal, también a la hora de recibir la literatura, la entiende en un entorno social. Y ese entorno social va generando unos estados, digámoslo así, colectivos, donde hay costumbres, donde hay conciencia, hay unos gustos, una serie de cosas. Es decir, la literatura no nacería de la nada o no nacería del puro genio creativo, sino que sería un hecho social más condicionado y condicionante también, dependiendo el éxito de la obra, eso lo vamos a ver, de la percepción que esa sociedad va a tener de esa obra determinada. Entonces, en esas leyes de la historia literaria de Lanson, de principios del siglo XX, la primera de la cual hablaba es la ley de la correlación de la literatura y la vida. Hay una relación estrecha, dialéctica entre vida y literatura. La literatura entonces es una expresión societaria, es una expresión comunitaria. Depende de instituciones sociales, como por ejemplo un régimen político determinado. Eso no significa que se someta del todo a ella. Puede describir una realidad o alterar esos rasgos con fines estéticos y también con fines de protesta. Aquí tendríamos, por ejemplo, un texto que tuvimos acá en la cabaña del tío Tom, de hecho, y lo vamos a ver más adelante otra vez este ejemplo, porque también vemos esa correlación que hay y cómo el libro puede de alguna forma ordenar una realidad, pero en un primer momento vemos que pese a las intenciones y pese a las convicciones más bien de la autora en contra del régimen esclavizador sureño y en general la esclavitud pues, en todos los Estados Unidos, pues ella realmente también es imbuida, de hecho como lo vimos, por un entorno, ¿cierto?, de ciertas concepciones cristianas que siempre estuvieron en contra de la esclavitud. Entonces ahí vemos que hay una correlación y que ella en ese libro no se somete a ese régimen, sino que también protesta contra ese régimen. Otro ejemplo, pues, digamos, donde hay alteración, la llamada distopía, por ejemplo, como Un Mundo Feliz de Huxley, donde se hace una crítica, ¿cierto?, al hedonismo, al consumismo, a una serie de instituciones sociales. Hay que tener en cuenta esa ley de correlación entre la literatura y la vida. La literatura no es un objeto que aparece de la nada, sino que tiene una conexión fuerte y profunda con la vida social. Otra ley, la ley de la influencia extranjera. Según esta ley, las naciones pequeñas suelen tomar prestado unos modelos artísticos y literarios de las grandes naciones. Esa relación de eje-periferia. Pero no es una copia al carbón como tal, sino que hay una apropiación y una adaptación. Y cumple una función social diversa, puede inclusive ser subversiva. Cuando hablamos de una potencia colonial y sus colonias, puede inclusive la literatura llegar a ser subversiva, aunque inicialmente se haya traído un modelo de la propia metrópoli. La tercera ley, una ley de cristalización de los géneros literarios. Esta es bien importante. ¿Por qué? Porque esos géneros literarios que la teoría siempre se nos enseña como algo ya definido únicamente por la tradición, en opinión de Lanson, dependían o dependen de tres grandes condiciones. Primero que todo, que existan unas obras maestras, o sea, que vayan formando un canon, que esas obras maestras puedan ser imitadas mediante una técnica, reproducidas, y que exista una doctrina que dirija esa imitación. Ahora, cuando el género está cristalizado, es decir, cuando está, digámoslo así, solidificado, sirve a su vez, tiene como cualquier hecho social, como el lenguaje, como lo vimos anteriormente, puede coercionar de alguna forma, y el término que usó era coerción, ni siquiera influencia,
puede de alguna forma obligar a las generaciones futuras de escritores y de lectores. Por ejemplo, el ejemplo clásico de esto sería el Quijote, ¿no? O sea, una obra respetada pues en todo el ámbito y que determina entonces las generaciones venideras. Habría otra cuarta ley, sería la de la correlación de las formas y los fines estéticos. O sea, hay ciertas formas, ciertos estilos que se crean con unos fines estéticos, es decir, de alguna forma, para expresar una serie de realidades se utiliza ciertas formas para expresarlas. Ahora, lo que Lanson creyó haber observado o afirmó haber observado es que primero la correlación se da realmente de manera inversa, es decir, primero las fases de esa cristalización de estos géneros van ocurriendo y a medida que van teniendo un impacto estético benéfico o un rédito estético, de alguna forma, una ganancia estética, una aceptación, entonces así es como se van de alguna forma interactuando. Había también una quinta ley que es la que describe la aparición de estas obras maestras. Es decir, las obras maestras son de alguna forma una absolutización de algunas producciones de orden cultural y además que pueden preparar, o sea, pueden preparar el terreno para su propia aceptación. ¿Por qué? Porque educan al público y crean unas expectativas, ¿cierto? Sin las cuales la obra no podría ser aceptada. Ahora, esto también vemos, por ejemplo, en el momento que aparece Madame Bovary, una obra tan polémica, ¿no? Por el tema de la infidelidad femenina, de la antiheroína, que se viene a decir Emma Bovary. De hecho, ya había habido alguna forma de coqueteo, pero nunca se había llegado al extremo en que lo lleva Flaubert. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Digamos que esa es la primera gran obra que es rompedora, que es disruptiva, para que después ya sea el público la acepta y ya después las que vinieron después ya pueden tratar ese tema de otra manera. O sea, para usted poder acceder a 50 sombras de Grey, primero tuvo que existir Madame Bovary, vamos a decirlo así, haciendo de alguna forma el paralelismo, digámoslo, en cuanto a lo que la moral podría aceptar del comportamiento femenino en la literatura. Sería una especie de ventana de Overton literaria, se me ocurre decir. Y la última se ocupa, vamos, al efecto del libro sobre el público. Es decir, el libro ejerce una acción sobre los lectores. Por eso volvemos al primer ejemplo que pusimos de La cabaña del tío Tom, en ese hecho histórico que citamos cuando hablamos un poco de esa novela, donde Lincoln le había dicho a Harriet Beecher Stowe que por causa de ella se había generado esa guerra de secesión, teniendo en cuenta la influencia que el libro de ella tuvo. Es decir, entonces el libro tiene a su vez un efecto sobre el público porque va orientando la conciencia colectiva, va creando la posibilidad de admitir hechos que antes podían no darse por sentados. Y de alguna forma va influyendo sobre la conciencia pública y sobre lo que se puede aceptar o admitir o no. En este caso, ¿cierto? Iba rompiendo con ese molde que había y esa visión negativa que se tenía de todos los esclavizados afroamericanos en ese momento. Entonces el libro para Lanson, para ir finalizando, más que una fuerza creadora, iba organizando. El escritor era una especie de director de orquesta que iba ejerciendo una función social coordinadora. Y otras fuerzas sociales, como en el caso de la obra de La cabaña del tío Tom, es decir, otros discursos abolicionistas que iban de alguna forma paralelamente con eso, terminan todos confluyendo en un hecho político y en un hecho histórico, ¿cierto? Como la guerra de secesión y como la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos análisis para ir ampliando nuestra visión sobre la literatura
De todas maneras, como siempre, invitamos a suscribirse al canal. Nos gustaría conocer cuál es su opinión, qué opinan de eso, de realmente cuánto les afecta o no la posibilidad de que el mito del creador increado sea eso, un mito. Cuánto de lo social hay en nuestras obras, cuánto a veces pensamos que es producto de nuestro genio y de nuestra actitud creativa y realmente refleja unas ideas sociales circundantes. Es muy interesante que nos hagamos estas preguntas con toda honestidad. Los invitamos a compartir el contenido, a suscribirse al canal, a comentar, que es bien importante. Siempre un gusto estar en este espacio con ustedes. Nos veremos entonces en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.